todos y bienvenidos a la Open Class de Introducción a la Visualización de Rendimiento y Análisis de Datos, que forma parte del experto en Big Data aplicado a análisis en fútbol. Un placer compartir este espacio con todos vosotros y que dediquéis vuestro tiempo en acercaros a lo que es la actualidad del análisis de datos y del rendimiento deportivo. Y os voy a compartir un poco mi experiencia durante este tiempo y la verdad que es muy satisfactoria. Yo comencé en esto del fútbol muy desde niño y desde el principio, desde ir al campo con mi padre, desde ahí me vienen las primeras acercamientos a lo que es la realidad del fútbol. Y de hecho después vamos a comenzar desde ese punto. Posteriormente, durante mucho tiempo, he estado realizando lo que son análisis técnico-tácticos en diferentes categorías, de categorías inferiores en el fútbol nacional hasta la primera división del fútbol nacional, como ligas extranjeras, ligas europeas. Muy interesante y la verdad que una experiencia muy enriquecedora que te ayuda a valorar, a tener una perspectiva más amplia, a poder disfrutar de ese proceso de aprendizaje, porque es fundamental el proceso de aprendizaje continuo, el que tengamos esas ganas de autoexigirnos continuamente como parte del análisis de datos. Entonces, bueno, mi nombre es Aldo Jaénes, soy el analista del San Fernando. Cuando llegué al club todavía no había departamento de datos y, bueno, la verdad que fue una experiencia, como digo, muy enriquecedora. Entonces, pues, como os comentaba, he tenido experiencia como analista de datos en otros sectores anteriormente, como puede ser el sector de telecomunicaciones, el sector aeroespacial, bancario. Y, bueno, con esa experiencia no quedé contento, quería saber más, quería conocer más, me formé como programador. Y una vez formado como programador vi las posibilidades que teníamos al alcance de la mano a la hora de poder trabajar con el dato dentro del rendimiento deportivo del fútbol. Entonces me pareció muy interesante cada vez ir descubriendo más y dando un paso más. Y bueno, es muy interesante sobre todo la parte, una vez que uno empieza ya a realizar las primeras visualizaciones, llevar a cabo el siguiente paso de aprender un poco de programación que te ayude a llevar a un escalón más alto el análisis y el rendimiento. Y bueno, en principio vamos a ver lo que es eso, una breve acercamiento, ¿no? Un breve primer toma de contacto. Entonces, bueno, os voy a compartir. Pues nada, como os decía, bienvenido a esta introducción a la visualización de rendimiento y análisis de datos. Vamos a ver lo que sería pues este primer acercamiento como parte del experto universitario de Big Data y aplicado al análisis en fútbol, que es donde realmente vais a poder obtener y desarrollar las herramientas que ahora vamos a acercar y vamos a ver esta primera toma de contacto, porque la verdad que es un universo bastante amplio, muy interesante y en el momento que uno empieza a descubrir, a investigar y a crecer en él, rápidamente quiere seguir avanzando, ¿no? Así que bueno. Empezamos con esta parte, ¿no? Interesante, ¿no? Únicamente el 40% de lo acontecido en el terreno de juego se queda interiorizado en el cerebro de un entrenador, mientras que el 60% restante se queda oculto en las emociones. Esto nos lo acerca Ian Franks, de la Universidad British de Columbia, del año 1991. Fijarse hasta dónde nos retrocedemos. Y es muy importante tener en cuenta en este aprendizaje el conocer bien las raíces, ¿no? El conocer bien el fútbol, la evolución del fútbol, en qué situación estamos, cómo hemos llegado hasta aquí, porque es muy difícil poder innovar, poder aportar cosas nuevas, poder crecer sin tener bien asentadas, sin tener bien arraigadas, sin manosear bien esas raíces, ¿no? Así que, bueno, partiendo de esta frase de Ian Franks, de esta cita, vemos que hay mucha información, casi el 60% de la información que realmente no estamos viendo en el terreno de juego, que puede pasar desapercibido porque el foco de la atención no tiene la capacidad de atender a todo lo que está sucediendo, ¿no? Así que es bastante interesante este punto de partida para ver todo lo que podemos aportar, todo lo que podemos suplementar y complementar desde el área de datos al resto de áreas, de qué manera podemos aportar valor desde los datos y convertir esos datos y esa información en información de valor que aporte un valor añadido y que pueda ayudar a decidir con más criterio, con más herramientas, ya sea enfocado al scouting o ya sea enfocado a la preparación física, al cuerpo técnico del primer equipo, cantera, etcétera, ¿no? Así que hay mucho en lo que podemos trabajar, mucho en lo que podemos crecer y que nos va a permitir convertir el dato en información de valor, que debe ser nuestro objetivo una vez que nos vayamos dotando de, como digo, de esos conocimientos, de esas herramientas que ahora iremos viendo en detalle.
Y me retrotraía a ese momento de la infancia que os comentaba, porque cuando la primera vez que yo voy al campo con mi padre, una de las primeras preguntas que me hace antes de empezar el partido es la siguiente, y me dice, ¿cuántas rayas tiene el césped, no? Claro, yo no lo entendía, ¿cómo que cuántas rayas tiene el césped? Sí, sí, ¿cuántas rayas tiene el césped? ¿Claras y oscuras? ¿No? ¿Líneas claras y oscuras? Sí, pues las conté, ¿no? Y digo, bueno, ahí, ¿cuántas líneas hay, no? Vamos a contarlas. Hay 18 líneas, bien. Si yo sé que el campo mide 105 por 68 y tiene 18 líneas, yo ya sé que cada una de las líneas está a 5,8 metros de distancia. Con lo cual ya tengo una referencia visual para saber cuándo un jugador está colocado en un sitio o está colocado en otro, ¿no? Bien, es un punto de partida. Si a eso le sumamos esta parte de aquí, que me voy a retirar, que tengo justo detrás mía, de los metros del área, bien, aquí como podéis observar los metros del área, si hacemos la suma total de la parte de la frontal, que va desde aquí hasta el otro extremo, tenemos que mide 40,32, con lo cual ya tengo una referencia de anchura y una referencia de profundidad. Es un buen punto de partida para contextualizar la situación del juego y tener una referencia de a qué distancia están los jugadores, de cómo están cubriéndose las líneas, simplemente por saber la dimensión del campo y cuántas líneas tiene, siempre y cuando las líneas sean todas regulares. Hay ocasiones en las que ya sabemos que desde hace un tiempo hacia acá cada vez son más creativos las líneas del césped, incluso en algunos partidos hemos visto estos diseños norteamericanos circulares, tampoco apropiado al fútbol, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta este paradigma, os hablo de cuando yo era pequeño, que sí, normalmente eran las líneas todas del mismo tamaño, así que nada. Y fue mi punto de partido de referencia para plantearme que el fútbol es un juego de tiempo y espacio y que se juega en equipo, ¿no? Y que gana el equipo que lleve más veces la pelota dentro de la portería contraria. Parece muy sencillo, parece muy obvio, pero este planteamiento es interesante como punto de partida para conocer realmente cómo se desarrolla, qué opciones tenemos y qué posibilidades hay, porque hay veces que hay cosas que damos por hechas y no están dadas por hechas. Y una de las claves de la figura del analista es detectar y testear una y otra vez, darle una y otra vuelta a las preguntas que nos hacemos al porqué de las cosas, ¿no? Si quiero conocer un aspecto del juego, el por qué se dan esas situaciones, en qué contexto, de qué manera, con qué diferencial del marcador. Es muy importante no parar de hacerse preguntas y nunca conformarse con las respuestas. Entonces, partiendo de esta base, ¿qué cualidades debe de tener un analista, ¿no? Con todo esto que estamos hablando? Pues bien, pues por un lado, conocer la oferta de proveedores de datos es una de las características para saber qué herramientas tenemos al alcance de la mano. Para poder valorar el tema de datos es fundamental conocer las métricas con las que vamos a trabajar, conocer qué es el eventing, que nos habla de los eventos que suceden en el partido, y qué es el tracking, ¿no? Que nos permite contextualizar esos eventos y llevar la información a un escalón superior. Vamos a partir de este eventing, no vamos a entrar en el tracking, y para entender qué nos aporta, qué podemos conocer a través de ese eventing, de esos eventos, de esos marcadores que tenemos que saber muy bien en cada uno de los proveedores de datos, cómo definen cada una de esas métricas y qué realidad expresa cada una de esas métricas. A mí me pasó hace tiempo que vi por redes una visualización de un radar comparativo de una empresa conocida de datos y había uno de las métricas que observé que no tenía sentido que estuviese invertido, es decir, el valor más bajo estaba hacia el lado exterior, con lo cual era, digamos, lo mejor. Sin embargo, el parámetro era successful crossbox y el porcentaje, ¿no? Es decir, porcentajes de centros al área con éxito, si lo traduces tal cual. No entendía que invirtieran el eje, es decir, un 0% en centros al área con éxito es lo mejor. Les escribí para consultar, digo, oye, ¿habéis invertido por error este eje? Y me dicen, no, es que si te fijas con detalle, en esta última versión que hemos sacado de, de los datos, resulta que ese es un parámetro de estilo y no representa cuántos centros al área con éxito ha dado, sino cuántos de los centros, o sea, cuántos, perdón, de los pases que ha dado en total ese jugador han sido centros. Y dije, bien, bueno, pues esta métrica en principio sí es como de estilo, sirve de poco realmente. Entonces no entendía muy bien el colocarlo a la hora de... Entonces es muy importante conocer qué contiene la métrica, qué expresa, quién la crea, cómo la crea y qué realidad abarca, porque eso es fundamental.
y eso lo veremos ahora un poco más adelante. Por lo tanto, un aspecto, y no es el primero ni mucho menos, es conocer la oferta de proveedores de datos, así como el potencial, los recursos, los elementos, es decir, qué podemos sacar de Wirescout, de Instap, de StatPoms, de MediaCoach o en los clubes de primera y segunda que tienen posibilidad de acceder, en fin. ¿Qué es fundamental? El siguiente o otro de los aspectos fundamentales, porque aquí todo se va complementando, es decir, no sería más que un escalón que se va suplementando desde abajo hacia arriba, sino que más bien se iría complementando. Y es entender la lógica interna del fútbol, es fundamental, entender el juego, cómo se construye el modelo de juego en equipo, cuál es el fin de ese modelo de juego, qué indicadores de rendimiento nos interesan seleccionar para poder valorar aquellos aspectos interesantes que queremos medir, que queremos conocer con profundidad en su contexto y en su porqué. Y nos van a permitir establecer, pues eso, esos procedimientos que son reales y válidos, que son fundamentales para convertir en lo que dije al inicio, el dato en información de valor. El siguiente aspecto es muy interesante. Tenemos que dominar la utilización de herramientas de Business Intelligence, como pueden ser Tableau, Microsoft Power BI, que nos van a permitir con muy poquito, con un simple Excel incluso, realizar incluso en un paso más adelante cuadros de mando, dashboard, que son muy útiles para automatizar la visualización y hacer este proceso automatizado y escalable, que es muy importante para ahorrar tiempo y para mejorar en lo que estamos realizando. Lo veremos después, unos cuantos ejemplos de estas visualizaciones con Tableau y con Power BI, que además vais a poder adquirir estos conocimientos a través del experto, que como digo está completísimo, con un elenco de profesionales buenísimo y la verdad que si os animáis vais a disfrutarlo enormemente. Un poco esta conclusión de estas primeras características que hemos visto que tiene que tener un analista de datos, pues finalmente una de ellas va a ser condensar esto que hemos visto más los que vamos a ver a continuación, un informe conclusivo que te permita todo ese conocimiento trasladarlo, ya sea al departamento de scouting, ya sea al cuerpo técnico, ya sea al departamento correspondiente, que ya vamos a ver más adelante la cantidad de opciones que un analista de datos tiene de poder ayudar, de poder ser ese suplemento y complemento a los diferentes departamentos que pueden abarcar la realidad diaria de un club profesional. ¿Qué otras características también es importante que conozcamos? Un manejo de herramientas de videoanálisis para contextualizar ese dato dentro del videoanálisis. El eventing es muy importante, nos da mucha información, pero tiene unos límites y esos límites en muchas ocasiones la contextualización y nos va a ayudar muchísimo el poder contextualizar con vídeo. De ahí esa ayuda tan importante que vamos a tener desarrollando con garantía lo que es el manejo de herramientas de videoanálisis, como puede ser NACSport, MetricaSport, Vipro, Felogomatch, bueno, muchísimos, ¿no? Nos va a ayudar, pues eso, a contextualizar. Es importante, como dije antes, fundamental, conocer el origen de las métricas, qué representan, qué aspectos del juego valora, cómo de preciso es la información, sobre todo para lo que yo quiero medir. Importantísimo, como os digo, no dejarse uno de hacer preguntas nunca, es fundamental. Por eso, ¿por qué? Porque lo más importante es saber convertir al final todos los datos en información de valor. Y ya en ese último paso, cuando todo lo de antes lo hemos visto, podemos desarrollar ese informe con todas esas herramientas que tenemos a nuestra disposición que nos van a permitir ir cogiendo diferentes fuentes la parte que nos interesa para llegar al final a ese último punto que estábamos viendo que era el informe, ¿no? Ya sea quien sea. Que hay muchas veces que también es importante que en la visualización, que también las redes tienden a querer hacer un sobreexceso de visualización. Y hay veces que la visualización es un extra, es un complemento, está muy bien para representar una realidad y está ese dicho virtuoso de que una imagen vale más que 1000 palabras, pero en ocasiones no, en ocasiones quizás no hace falta hacer una visualización y la visualización te ha servido a ti para llegar a una información de valor que después puedes trasladar simplemente hablando con esa persona y quizás no necesitas del vídeo ni de otro recurso, pero tú has llegado a esa información de valor, a lo que hablábamos, has convertido esos datos en información de valor y después la forma de comunicarlo es fundamental y encontrar la manera más apropiada. Y a veces será una imagen, a veces será un vídeo contextualizado, a veces será un informe con imágenes y vídeos y a veces simplemente una conversación. Entonces, es siempre encontrar la herramienta más efectiva para que esa información de valor llegue lo mejor posible, lo más clara, lo más concisa y lo más cercana para que en el traslado de esa información no se pierda nada.
Así que bueno, creo que estas serían a grandes rasgos las cualidades que además vais a ir poder adquiriendo en este experto tan interesante que os comento, dentro de todo el abanico que tenéis académico de opciones interesantísimas de Sport Data Campus, y que os animo a conocer si tenéis un espacio y os interesa, porque la verdad que los compañeros son fantásticos. Vamos a entrar con el primer concepto de la primera métrica que quizás todos conocéis o habéis oído hablar en diferentes momentos, como es el gol esperado, ¿no? O expected goal. ¿Qué es esto que tantas vueltas se le da, ¿no? Y parece a veces tan complicado? Pues no es más que la probabilidad de que un tiro termine en gol. En su momento, en el año 2004, estos señores, en su Pollard y Taylor, mediante el análisis del Mundial de 2002, establecieron las bases a través de las cuales iban a apoyarse y que iban a influir directamente en el cálculo de los expected goal, que era la distancia a portería. En un inicio, como digo, ángulo respecto a la portería, si el rematador está a menos de 1 metro alejado respecto al defensor más cercano o no, si el remate está precedido por un centro o no, y el número de defensores entre el rematador y el portero. En esta imagen que vemos aquí, no es lo mismo las posibilidades de que el tiro termine en gol si lo efectúa el jugador que estamos viendo en pantalla, que si lo efectúa en este caso el 9, que creo que si no me equivoco este es el Liverpool, Roberto Firmino, con un jugador por delante del Inter, o si lo efectúa, por ejemplo, Alexander Arnold, que está aquí fuera del área, con 2 jugadores por delante, un jugador propio, más el del Liverpool, más el que dispara, que en este caso no identifico bien quién es. Entonces, a través de estas variables, ¿no? Distancia a portería, ángulo respecto a la portería, la situación del rematador, el origen de donde viene el remate y la cantidad de defensores que hay, se establecen unos procesos a través de Machine Learning, inteligencia artificial, que con todos los tiros que ya han existido y se tienen registro, cada vez se va afinando más en qué probabilidad entre 0, y 0,1 y 0,99 tiene un disparo de acabar en gol, antes de que dispare. Es importante este matiz porque hay otra métrica que sí valora lo que sucede una vez que el jugador dispara, y ahí sí vamos a ver lo que sucede una vez que dispara y el disparo sale, que sería el post expected, XG, es decir, post shot expected goal, PSXG. Y ahí sí vemos lo que sería ya el tiro, con lo cual el expected goal nos sirve bien para poder tener una buena referencia de la probabilidad de que una ocasión, de que un disparo acabe en gol antes de disparar, y con el post-shot expected goal tenemos la posibilidad de poder conocer cómo ha sido esa definición de esa situación probable de que acabe en gol. Partiendo de esta métrica, podemos después vincularla con muchas otras y conocer bastante información de cómo se desarrolla lo que genera un equipo, pero es importante saber hasta qué punto nos sirve, hasta qué punto es relevante y en qué situación hay que contextualizar esos expected goals. Además, si lo vemos y vemos el expected goal de un partido, de un proveedor y el de otro, en ciertas ocasiones hay ligeras diferencias porque la forma de medirlo de cada uno de los proveedores es distinta. Por eso comentaba que es tan importante conocer cómo cada uno de ellos lo mide. Después, si nos da lugar, entramos un momento en el glosario de Wirescout para ver la terminología, que ellos lo tienen en un glosario compartido, donde podemos consultar cada uno de los términos y ver con profundidad exactamente cómo lo expresan. Incluso buscando un poco más podemos llegar a ver hasta cómo se mide exactamente, cómo se inicia. Es muy importante tener curiosidad y no conformarse con nada. Es muy importante. Entonces, una vez que vemos estos expected goals y vemos la probabilidad de que un tiro acabe en gol y vemos esas variables, aquí aquí tenemos en esta imagen las probabilidades de que los goles acaben o sea, de que el tiro acabe en gol en función de la distancia. Con lo cual, en la primera imagen superior izquierda tenemos que a partir de 27 metros, es decir, 27 metros o más de distancia a portería, hay muy pocos goles y muy poca probabilidad. De hecho, el promedio sería que entran 1 de cada 40 aproximadamente. Si nos acercamos un poco más, entramos en el margen de los 21 a los 27 metros, ahí vemos que hay pocos goles, pero ya baja de 1 o sea, de 1 a cada 25, ¿no? Si nos acercamos un poquito más en el margen de 15 a 21, ya entramos de 1 a 10. En siguiente escalón, de 9 a 15, ya pasamos en un gol de cada 5. Y si estamos de 0 a 9 metros, un gol de cada 3. Y si lo acercamos aún más, de 0 a 6 metros, tenemos un gol de cada 2. Con lo cual vemos que es muy relevante la distancia, la cercanía con la que se ejecuta el disparo. Con lo cual
Hay una correlación directa en que entre más cercanía a portería, más probable es de que el gol acabe, de que el disparo acabe siendo gol. Vemos que el siguiente paso, lo que siguiente que más afectaría si el disparo acaba en gol o no, una vez aparte de lo que estábamos hablando, de la cercanía, sería el cómo se ejecuta el disparo. Y en esta imagen que tenemos aquí, que realiza el compañero Pablo Sanzol, magnífico, vemos que varía esa posibilidad de si se realiza con el pie o si se realiza con la cabeza. Tenemos un mapa de calor y como vemos la diferencia es notable, bastante notable, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenemos esa distancia, el cómo se ejecuta, ¿no? Estamos viendo que afecta la angulación, que habíamos visto que era otro de los parámetros fundamentales, y aquí podemos establecer estos dos ejes, que si sacamos la línea desde la portería pasando por el área pequeña y la esquina del área grande, igualmente en el otro extremo, vemos que los disparos en esta zona central tienen muchísimas probabilidades de que acaben en gol que los disparos realizados en esta zona, digamos, fuera de eje. Entonces, en esta zona fuera de eje, la probabilidad baja bastante y es muy interesante porque la mayoría, tanto de aficionados como de jugadores, creo que en general tienden a pensar que es más sencillo marcar un gol de lo que realmente lo es. En cuanto a lo que los datos nos indican por los disparos realizados, las cientos de miles de disparos que ya he registrado. Yo, por ejemplo, los tengo desde 2014 hacia aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos 8 años, y son cientos de miles, incluso hay por ahí algún archivo con millones de disparos, eh, podemos ver que efectivamente esto es así. No requiere de que sea absoluto, porque aquí absoluto no hay nada. También importante tenerlo en cuenta. Simplemente es más probable, menos probable. Hay especialistas y de hecho jugadores que tienen realmente unos números destacables de goles anotados de estas zonas de fuera de eje, que son muy poco eficientes, pero que aún así no deja de imposibilitar la opción del gol. Ahora después, si queréis, damos paso a las preguntas un poco más adelante y vais entrando los que queráis comentar. Bueno, una vez que hemos visto la parte del eje, también interesante ver lo que influye si el disparo se realiza, como por ejemplo vemos en esta imagen, a balón parado o lo que es considerado, digamos, open play, ¿no? Juego abierto. A balón parado siempre la probabilidad es más alta porque el juego está detenido, el jugador valora la situación, en fin, el contexto que genera el balón parado normalmente permite que se ejecute con mayor precisión y por tanto hay más probabilidad de que acabe en gol siendo un disparo, digamos, dentro de la misma zona, con un contexto similar y una cantidad de rivales similares, así es en el juego abierto. Entonces, bueno, aquí vemos, por ejemplo, cómo este disparo en esta frontal del área dentro de la media luna si lo valoramos dentro de lo que sería la falta, tendría un expected goal de 0,16 y si el tiro se desarrolla como juego abierto, como open play, tendría únicamente ese 0,08, con lo cual es otra variable que afecta. Como os dije antes, tenemos aquí el expected goal post shot, que es el gol esperado, pero una vez que el disparo se realiza. No todos los proveedores lo trabajan, cada uno es importante conocer cómo lo trabaja, e igualmente es esa probabilidad entre 0 y 1 de que una vez conocemos ya el disparo, sepamos qué probabilidad de que ese disparo, como veis, acabe en gol. Y es muy interesante porque por un lado podemos ver lo que genera un equipo y cómo define eso que genera, lo cual es bastante interesante. Si hay alguna pregunta, no sé si alguien estaba revisando el chat. Bien, de momento no. Así que si todo bien, continuamos, que esto es bastante sencillito. Y nada, sabiendo estos expected goal, vemos otras métricas como puede ser el non-penalty expected goal, es decir, los goles esperados sin tener en cuenta los penaltis. Tenemos también el open play expected goal, donde no contabilizamos los goles esperados a balón parado, o el expected goal again, donde nos indica esos expected goal del equipo contrario, con lo cual, conociendo los expected goal propios y el expected goal again, si lo relacionamos con los goles recibidos y los goles anotados, nos va a ayudar a saber cómo estamos de bien materializando las ocasiones que genera el equipo, ¿no? Ups, perdón. Después tendremos otras dos métricas avanzadas bastante interesantes, como sería el expected goal chain de cadena, que evalúa la posición dentro de cada posición, evalúa dentro de lo que se ha generado un tiro, la suma del expected goal a todos los jugadores que han participado. Es decir, si hay varios tiros en una misma posición, y esto siempre, como digo, depende del proveedor, se tiene en cuenta como evento separado. Con lo cual, este sería
que es interesante para saber qué punto tiene, pero es muy democrático a la hora de repartir el valor, el mérito, y no es tan preciso como quizás el Expected Goal Build-Up, que nos basa, o se basa, mejor dicho, en conocer de esta cadena de sucesos que sería lo que ha dado lugar a que esa ocasión acabe generando un disparo y por tanto hay un Expected Goal, eh, pero sin tener en cuenta los dos últimos eslabones, es decir, ni el remate ni el último pase, intentando medir mejor así lo que serían las figuras que intervienen en, en esa construcción, que quizás no aparecen normalmente tan directamente vinculados como pueden ser laterales, centrales, centrocampistas, etcétera, ¿no? Jugadores de... Y así también pues, nos permite eso, conocer ese papel de jugadores que acumulan y construyen muchas jugadas. Después hay otras variables, no vamos a entrar en todas porque si no se nos iría toda la clase viendo variables, pero es importante, como os digo, muy importante conocer las métricas, conocer qué representa, cómo la representa cada uno de los proveedores y qué valor podemos sacar de ella. Y como os comentaba, estos conocimientos donde los vais a desarrollar, escribir con creces en el experto universitario en Big Data aplicada al análisis en fútbol, y, y esto va a ser simplemente un breve acercamiento. Entonces, vamos a pasar, si os parece bien, a pasaros a una breve parte de consultas, por si alguien por el chat se anima o quiere entrar a hacer alguna consulta antes de pasar a la siguiente parte. Hola, buenas. Muy buenas, Miguel. ¿Me oyes? ¿Qué tal? Encantado. Además, soy compañero Igualmente. tuyo en el máster del Sevilla de Scouting. Sí, eso te iba a Y- decir, Miguel, que es importante ahora llegar a esa parte. sí, Es fundamental en esto tener humildad y querer crecer y conocer y aprender. Por mucho que uno crea que sabe, realmente no sabe tanto. Y es importante tener esa humildad de querer conocer, de aprender, de nutrirte, ¿no? Como profesional y exigirte cada día un poquito más. Cuéntame, sí, Miguel. además, yo veo ya no solo a ti, sino a entrenadores de alto nivel que hicieron másters aquí en Sport Data Campus. Y eso inspira, porque dices tú, si lo hacen ellos, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Claro, Si ellos que tienen ese nivel se siguen formando, lo mínimo por nuestra parte es formarnos igual o incluso más que ellos porque lo necesitamos. Así totalmente. que nada, encantado. Y yo, así una pregunta un poco por encima, Sí. te quería preguntar tu opinión personal en cuanto a el mejor proveedor de datos en cuanto a calidad-precio, que no se nos puede ir de las manos a gente que no nos lo puede financiar un club, etcétera. Pues eso, ¿cuál es tu opinión? Yo ahí creo que sin duda está un punto por encima Wisecout, en que lo que es relación calidad-precio. Pero bueno, es una opinión personal. StatBomb es muy completo, pero la verdad que tiene un brochure que a partir de unos precios que quizás para un particular no son accesibles. Y Ya, sin ya, embargo, White Cow sí tiene algunas opciones que sí permite el poder, digamos, pues a una persona particular acceder a esos datos. De todas formas, lo interesante es más de acceder a esas plataformas, que como particular no es sencillo por el coste económico que conlleva. Yo recomendaría iniciar el tema del análisis de datos con la cantidad de datos que tenemos abiertos, que podemos coger de web como son Understat, Febref, en fin, hay muchísimas opciones de conseguir datos sin necesidad de tener que pagar por ellos, sin tener que ya. acceder a una licencia. Evidentemente no vas a tener ni la misma facilidad en acceder a esos datos, eh, ni, ni es tan sencillo, pero bueno, manualmente, por ejemplo, en Understat hay un montón de información de cada partido de las 5 grandes ligas y, y se puede sacar una cantidad de información importantísima. Y en Febref igual, ¿no? Incluso en Febref no solo de las 5 grandes ligas, sino de muchísimas ligas europeas y no solo las principales, también hay ligas menores y es un buen punto de partida. Además, creo que es fundamental eso, conocer no solo la cantidad de herramientas que tenemos acceso, que tienen un coste, sino también conocer las herramientas que tenemos al alcance de la mano, ¿no? Hay un compañero que de hecho es antiguo alumno del máster que hoy ha anunciado que haya un acuerdo con un contrato profesional con un club europeo. Sí, yo Um, sé quién es, sé quién es. Te imaginas quién es, ¿no? Un crack. Pues Carlos, que es un magnífico profesional y que he tenido la suerte de compartir con él inquietudes, ¿no? Del tema del dato. Y la verdad que él, por ejemplo, llegó a desarrollar una herramienta que scrapeaba los actas y podía publicar en un dashboard
ponderando los goles según el diferencial del partido, el valor que le daba. Y entonces hace de una información de jugadores de fútbol base que no es accesible a otros sitios. Entonces creo que es muy importante conseguir nosotros mismos acceder a esa información y convertir esos datos que existen, que están ahí un poco flotando, agarrarlos, ver qué dimensión tienen, qué tienen dentro, qué es lo que abarca y ver qué forma se le puede dar, siempre respetando con rigurosidad lo que significa y lo que entraña, porque es una de las claves. Ahora que quería entrar un poco a contar el tema de la experiencia del San Fernando, ¿no? Yo empiezo haciendo informes de análisis técnico-tácticos durante un montón de tiempo, y tenía, como digo, conocimientos de análisis de datos por desarrollarlo en otros sectores, y tenía conocimiento de programación, y cada vez quería conocer más de análisis de datos, hasta que tengo la posibilidad y la suerte, la maravillosa suerte de poder dar con David Vizcaíno, con el director deportivo, magnífico profesional, que cree en mí, me da su punto de confianza, y a base yo como yo llamo pequeñas pruebas al inicio, va viendo hasta qué punto me puede exigir, me puede pedir, ¿no? Y va viendo que le respondo, le gusta, está contento, ve que le ayuda, que le aporta, que le suplementa, que le complementa, siempre viendo que nosotros somos, como bien decía eso, un apoyo, porque el profesional es un profesional contrastadísimo, con un conocimiento brutal y al que hay que complementar. En ningún momento es importantísimo no perder la referencia de quiénes somos, de qué hacemos, de hasta dónde llegamos y para qué estamos, porque no tiene mucho sentido, Miguel, que queramos hacer lo que no somos, ¿no? Es fundamental eso, conocer hasta dónde llegamos y cómo lo podemos aportar. Entonces, tengo la suerte, pues eso, de haber crecido en un entorno de gente vinculada al fútbol, de ver fútbol desde pequeño y escuchar a alguien al lado siendo un enano diciendo, no lo toques si está de espaldas. Y yo decía, no lo toques si está de espaldas. No lo toques si está. Después lo contextualice, ostras, claro, es que cuando un jugador está de espalda a portería es muy complicado que él pueda generar la ventaja de nuevo girándose. Si no se ha podido girar, la ventaja le va a costar el doble, con lo cual él está en una situación de desventaja. No provoques que gane la ventaja a raíz de un error tuyo por una situación de desventaja. Entonces son comentarios, cosas, detalles que están por ahí y que ya están cada uno, el ir agarrando y el ir preguntándose y el ir buscando hasta qué punto puede llegar ahí. Ya te digo, yo empecé con David Vizcaíno haciendo el tema aportando a la dirección deportiva, ahora veremos uno de los casos. Y una de las primeras, digamos, como yo digo, pruebas fue sin decirme nada, porque tengo mucho contacto a través de Andrés Rayo, del secretario técnico, con el que tengo un contacto muy fluido, muy directo, magnífico. Y él, por ejemplo, lo primero que me pidió fue: hazme un informe de un sustituto de esta posición. Sin más datos. Bien, vale. Yo lo valoro, lo evalúo y le hago el informe. Cuando le entrego un informe, después de haberlo pasado por el tema de datos, ¿no? y haber hecho un poco de análisis con el eventing, pues resulta que el que le doy es uno de los 3 que tiene en mente para sustituir a esa persona. Y dice, ostras, pues bueno, aquí hay valor, ¿no? O sea, este chico yo no le he dicho nada y él mismo con el dato ha sacado la información que yo tenía aquí y después me ha dado una lista de 5, y de los 5 que me ha dado, resulta que de los 3 primeros hay 2 y de los otros 3 me interesan otros 2. Con lo cual, me ha confirmado 2 de los 3 que tenía y encima me ha dado 2 nuevos. Ostras, pues eso es lo que decía, convertir el dato en valor. Otro paso, el siguiente que llegó, cuando llegó el mercado de fichaje y se estaba valorando la incorporación de un jugador, que además en una posición que es de las más complicadas seguramente para los analistas siempre de valorar. Y me dicen, tú tienes que hacer el informe de datos y el informe técnico-táctico lo va a hacer el entrenador de porteros, que además hace análisis técnico-táctico, vamos, analista. Y no lo vas a ver. Y después vamos a casar las dos cosas y vamos a ver qué pasa. Entonces yo hice mi análisis de radares comparativos y con gráficos de dispersión, que ahora os pondré los ejemplos de este caso real. Ellos lo compararon con el análisis técnico-táctico y claro, cuando se casó cuadraba todo en todos los aspectos, pero a un nivel que no,
O sea, que no se lo creían, que decían, ¿tú has visto por algún lado el informe? No puede ser, ¿no? Y decía, que te juro que yo no he visto el informe. Mira, aquí están los datos. Y al final, pues son cosas que tú vas realizando, que vas aportando y que los profesionales con una experiencia tremendísima, porque David Vizcaíno ha estado varios años en la dirección deportiva de Liverpool, no estamos hablando de cualquier club, ¿no? Con esa experiencia y con esa conocimiento a esos niveles de profundidad, que valore el trabajo, que vea que eso se puede aportar, que confíe en el dato, que tenga una mentalidad abierta, moderna y permita que el club vaya dando paso a digitalizarse, es muy interesante. La verdad que sí, Miguel. Qué bien. No Y, sé, por ejemplo, ya por último, ya sí, te dejo en paz. nada, nada, aquí estamos para eso. En el San Fernando, ¿te generas tus propios datos o los complementas con datos de Y Scout, etcétera? Por ejemplo, Carlos, ahora no recuerdo el nombre porque sé quién es, porque lo vi en el experto en Smart Data, que hizo una conferencia y tal, que estaba en la Unión Deportiva San Andreu o algo así. Ese se Sí, generaba sus propios datos, creo que exclusivamente. No sé si tú te los generas y luego te es apoyas en Y fundamental. Scout Es o... fundamental, Miguel. Es fundamental generar tus propios datos. Es decir, vas a tener una parte que está ahí siempre, que es lo que, por ejemplo, en este caso, San Fernando paga Wisecout y tenemos acceso, por un lado, a la parte de vídeo, porque yo tengo casi 20 compañeros Scout que están continuamente viendo partidos, y que el poder acceder a Wisecout es fundamental para hacer esa parte técnico-táctica solo de visualización, acceder, pues como ya conocemos, a lo que Wisecout ofrece. Y por otro lado, tenemos la parte de eventing de Wisecout que también la trabajamos semanalmente. Pero a eso hay que añadirle más información. Por ejemplo, una de las métricas así que me viene a la cabeza que Wisecout no tiene recogida, y entre las muchas que yo recojo aparte, es el tema de los goles de falta directa, que parece, ¿no? Algo demasiado No, obvio, que podría ser parte del eventing, ¿no? Habitual que tienen. Pues no, no ya. está, ¿no? Los goles de falta directa no está. Están otros datos, pero ese en concreto no. Bueno, pues se va valorando los goles de falta directa, tanto el grupo, yo manejo tanto el grupo 1 como el grupo 2 de forma intensa, un poco por un escalón debajo la segunda red, con especial foco en el grupo más cercano que tenemos nuestro, el 4, y, sin perder de vista división de honor, etcétera. Tenemos una herramienta que es Python FC, que es un open source, es gratuita, es pública y que nos permite, vinculando un código de vídeo, una URL, generar una serie de eventos de tagueo muy interesantes. Voy a ver si la puedo compartir aquí. Y te iba a decir si me puedes repetir el nombre, si no. Sí, es Python como el lenguaje Sí, FC. vale, muchas gracias. Perfecto. Y la voy a compartir aquí. Y es una herramienta gratuita. Y yo, por ejemplo, la utilizo cuando tengo el vídeo en local, me subo el vídeo en YouTube en privado. Mira, un momento. Es que esto no lo tenía preparado. Esto ha sido sobre la marcha. Y os voy a compartir aquí. No sé si la veis. Sí, ¿Se ve, Miguel? Bien, aquí, por ejemplo, esto está aquí, mira, me la ha cargado porque estuve echando un cable, no sé si lo viste, al proyecto este que se hizo de la Kings League, sí, lo vi, lo vi. echando una mano, por ejemplo, cogiendo la red de pases. Entonces, el compañero me pasaba el vídeo. Como Mm, ves, aquí tengo el vídeo. Lo voy a poner sin sonido, no sé si se ve aquí que el vídeo se está reproduciendo. mm. Y tú, como tienes el vídeo aquí, tienes un código de tiempo, que este código de tiempo se vincula a cada uno de los, ¿sabes? De las Ya, informaciones que tú ya. metes en el tagueo, dándote el código de tiempo del vídeo y los ejes donde sucede. En este caso, por ejemplo, tenemos tiro, disparo que preasistencia, regate, centro y pase. Está así porque está por defecto. O sea, en el tagueo, si te fijas, lo que aquí pone es pase OK, press off. Entonces, por ejemplo, en este eventing solo cogía los pases. ¿Qué pases eran buenos? ¿Qué pases eran malos? Y de los buenos y de los malos, ¿cuáles eran? Con presión y sin presión. Y aquí hay que determinar qué es compresión y sin presión. Pues en este caso se determinó que compresión sin presión es si el jugador estaba más o menos de un metro. ¿Cómo se está menos de más de un metro? Pues si sabiendo cuánto mide el campo, pues ya sabiendo lo que es la mitad y la mitad de la mitad, es más o menos sencillo saber las distancias.
Por eso digo que la Ya, referencia ya. siempre es importante. Tú aquí, cuando te vas a editar etiquetas, pues editar la etiqueta del equipo, ¿no? Y le pones, yo qué sé, pues en este caso eran Science, no sé qué, ¿no? Pues Science, y aquí pues le pones el nombre al otro equipo, yo qué sé, Rayo de Barcelona, ¿no? Pues Rayo de Barcelona, y tú le pones aquí. Entonces tú ahora, una vez que tú etiquetas, aquí pones los jugadores y aquí los eventos que quieres coger, durante el partido simplemente, imagínate ya una vez que están etiquetadas, ¿no? Que no lo están. Elijo un pase con presión, sin presión. Estas etiquetas también son editables. Y el pase empieza aquí. Yo aquí estoy apretando el ratón y termina aquí. Y suelto el ratón. Y ¡plac! ¿Ves? Se crea aquí un evento H2. Pase desde el eje X23, eje Y79 a el X240, X261. Y son esos Y dos puntos eso grises lo, que se dibujan en el mapa. Esto te perdón, genera un CSV que puedes descargar el CSV después y trabajar con ese CSV, pues en Power BI, en Tableau, ya. en R, en Python. Y eso lo tienes que hacer tú manualmente. Cada vez que hay un pase y tú clicas, Claro, no ya, hay claro, computer vision de por medio que nos claro, arregle la vida y nos saque la red de pase automáticamente. claro. Es lo que sucede que cuando estás en situación de no tener muchos recursos, aquí la diferencia la marca la inventiva, la creatividad y la capacidad de superación de uno mismo. De decir, Ya. yo necesito hacer esto, ¿cómo consigo hacer esto? Búscate la vida. Qué guay, qué guay. Qué Entonces, bien. en ese búscate la vida aprendes una barbaridad porque quiero hacer esto. Y he llegado a hacerlo así, bueno, más o menos expresa lo que querías, pero yo sé que no está bien. Yo lo necesito llevar un paso más allá. Y cuando ya estés súper contento, ah, el porqué del porqué. Y darle siempre una vuelta y una vuelta, porque en esto de venting, en tracking, etcétera, la mayoría de los clubes no trabajan tracking óptico, el tracking lo tienen clubes contados con los dedos de muchísimos recursos, ¿no? Y esto está ahora mismo en un proceso de expansión brutal. Hay muchísimos clubes que no tienen todavía siquiera departamento de datos. Y en estos años va a ser diferencial, porque quien trabaje bien el dato va a tener un valor añadido que el resto no va a tener. Y eso va a marcar la diferencia, Miguel. Eso va a ser fundamental. Entonces, esto es una herramienta gratuita, con muchas otras que hay, que te permiten tú mismo crear el eventing tuyo del partido que tú quieras, porque lo haces con el vídeo que tú quieras. Entonces, teniendo tu partido en local, te buscas la vida para tenerlo en local, te lo subes a YouTube en privado para que nadie pueda acceder a ese partido y tú mismo te generas tu enlace. Tú esto lo único que haces es meterle una URL de YouTube y te carga el vídeo con el código de tiempo. Si ajustas bien el código de tiempo para que el código del tiempo del vídeo sea el código de tiempo del partido, Ya. pues vas dando pasos Vale, pues para muchas acercarte gracias. a la verdad. A ti, Miguel, no sé si hay más compañeros que quieran hacer alguna consulta. Veo que hay por aquí algún mensaje en el chat. Hay por aquí algún compañero scout del San Fernando. Así que nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo y el cariño, que la verdad que es una maravilla trabajar con esta familia de compañeros que son todos excepcionales y la verdad que ayuda mucho a que el día a día sea genial, sea enriquecedor y es fundamental ese buen ambiente y esa colaboración y esa ayuda mutua siempre, el querer sumarnos unos a otros, desde el respeto, desde el cariño, desde la humildad y desde el querer cada día crecer, aprender y tener esa inquietud y ese inconformismo, ¿no? En el que por mucho que creamos que estamos cerca de la verdad, todavía seguro que nos queda un trecho. Así que bueno, hemos visto este Python FC que teníamos aquí, que sobre la marcha, que no estaba en los planes, Miguel, así que no sé si hay algún otro compañero que se quiera animar, nos quiere hacer alguna consulta. Y si no, pues vamos siguiendo viendo otras cositas. ¿Hay por alguien, algún otro valiente? No sé si tienes alguna duda más, Miguel, y si no, pasamos con lo siguiente. No, no, yo te dejo en paz ya y si No, me no, surge, al revés, encantado, ya te digo. Pues nada, vamos a cambiar un poco el tercio. Vamos a ver, entonces, lo que comentaba Miguel, ¿no? Al principio, cuando yo empiezo con esto del tema de datos, pues es lo que decía, ¿no? Yo no tenía claro eh, hasta dónde yo podía llegar, pero me daba igual. Yo iba a trabajar hasta llegar al máximo posible de cerca de la verdad, sin saber que muy difícilmente la voy a tener toda. Por eso siempre, una vez que tengamos toda esa información con el dato, es muy importante contextualizarla, ver exactamente en qué situación de partido, en qué contexto, ver las situaciones por tercios de campo, ver las situaciones por los canales de campo, el central, el derecho, el izquierdo,
¿qué sucede, ¿no? Como bien explicaba en esa rueda de prensa tan buena que hizo al inicio de temporada el míster del Burgos, que decía, ¿no? Que el fútbol no solo era jugar bonito con balón, ¿no? Que era el aspecto ofensivo, el aspecto defensivo, lo que tú haces cuando pierdes el balón y lo que tú haces cuando lo recuperas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que todo influye, hay que tener en cuenta pues todo eso, ¿no? El fútbol es una realidad que depende de muchos factores, el eventing expresa uno de ellos y mientras más valor, mientras más contextualizado lo tengamos, seguramente más cerca de lo que ha pasado estaremos. Así que bueno, vamos a pasar ahora, como comentaba, yo empecé con el eventing y simplemente con un Excel, descargando ese Excel, podemos generar con un Excel, por ejemplo, a través de Power BI, pues una serie de visualizaciones muy sencillitas. No sé si la estáis viendo ahora. Creo que yo ya no salgo en pantalla, solo veis el Power BI, ¿no? ¿Me lo confirmáis por el chat si podéis? Sí, sí, sale el Power No sé BI, si... sales tú también de ahí de fondo. Ah, bien, bueno, pues nada, perfecto. Por ejemplo, esto es un sencillo. Ayer cogí, cargué la base de datos y tiré aquí 4 datos básicos para que fuerais viendo. ¿Cómo lo hacemos? No sé si lo queréis ver desde cero o tampoco es tan interesante, pero bueno, básicamente nos vamos al origen de la fuente, le decimos que queremos libro Excel, nos vamos en este caso tenemos este Excel abierto, tiene que estar la liga de la jornada 26 con los datos de la Liga Española de la primera división hasta la jornada 26. Bien, ¿qué tenemos en ese Excel? Que creo que es interesante echarle un vistazo. Pues vamos a abrir el Excel y vamos a echarle un vistazo. Entonces, este Excel es de Understat, que es una web así, Understat, tal cual, en la que tenéis un montón de información, pero una barbaridad, de verdad. Y se puede sacar todavía más. Entonces, no, disculpa, este Excel es de Wisecout. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí un dato muy sencillito que es la progresión de puntos donde tenemos que ay, perdón, que todavía no se está compartiendo. Disculparme. Ahora. No sé si ahora sí. Lo veis completo. Bueno, tenemos progresión de puntos, fecha, partido, competición, duración del partido, esquema, goles esperados, tiros totales, tiros a portería, en fin, como veis, multitud de métricas hasta aquí. Y por último, la URL del escudo del equipo, por si en algún momento dado nos daba tiempo, pero veo que va a ser casi imposible explicar en Power BI cómo podemos meter escudo a través de un enlace de una URL externa o cómo convertir, si el archivo no es muy grande, convertir ese archivo a binario y después volverlo a cargar como imagen. Pero bueno, vemos aquí los datos de Almería, Atlético Club de Bilbao, Atlético de Madrid, etcétera, ¿no? Todos los equipos de la Liga Española con todos los partidos hasta la jornada 26, dividido, en fin, aquí más o menos sencillo. No los he puesto todos juntos para que vierais los diferentes equipos, más o menos, pues las 26 jornadas de cada uno de ellos, con el promedio de cada uno de los equipos y estas dos columnillas simples que hemos sacado, pues bueno, sabiendo ya una vez que cómo queda el resultado del partido, pues sabemos los puntos que se lleva cada equipo de partido y podemos saber los puntos, la progresión de puntos que tiene el equipo durante las diferentes jornadas, ¿no? En fin, una métrica sencillita, por poner un ejemplo, desde el simple Excel, cómo se puede calcular y eso mismo que se podría calcular desde Power BI sin necesidad de que lo hiciéramos aquí en el Excel, ¿no? Entonces, dejo de compartir esto, me vuelvo al Power BI. Y aquí, por ejemplo, pues vamos a poner este ejemplo sencillo, ¿no? Vamos a abrir uno nuevo y lo hacemos de cero. Vale, entonces, por ejemplo, ¿qué queremos? ¿Un gráfico de dispersión? Un gráfico de dispersión. Lo ponemos en grandecito. Y ahora aquí ya hemos importado ThinkStat la liga, que lo tenemos en la parte de campo, visualizaciones. Aquí son los filtros, pero ahora mismo no nos interesa. Y la parte de la visualización, cada una de las hojas en la parte inferior y los menús muy sencillito, tipo Microsoft, en la parte superior, muy similar a lo que es Office, pero con multitud de opciones. Si desplegamos todas las métricas que tenemos aquí en la parte derecha de los campos a elegir, pues veis que tenemos todo lo que teníamos antes en el Excel. Importantísimo trabajar con filosofía tidyverse para que nos coja los datos correctamente. Si nos vamos aquí a la columna de la izquierda, en la herramienta de tablas, vemos que todas las columnas tienen sus nombres correctamente, que no hay campos multievaluados, que en fin, etcétera, etcétera, para que esto esté correcto
y haya un valor por campo y esté con formato tidyverse, que eso lo veréis los que os animéis en el experto. Si tuviéramos más tablas, pues aquí podemos hacer las relaciones entre las diferentes tablas. Pero bueno, volviendo a la visualización, ¿qué queremos aquí? Pues vamos a ver por equipo y lo ponemos en leyenda, por ejemplo, la relación del promedio de goles esperados, y aquí en goles, perdón, es X, a goles en el eje X, por ejemplo, y le vamos a decir que no queremos la suma, queremos el promedio de goles. Igualmente, los goles esperados, eje X, botón, no queremos la suma, queremos el promedio de goles esperados. Eje X, promedio de goles esperados, eje X, promedio de goles, eje Y, promedio de goles esperados. Pero así es muy difícil saber qué punto, quién es quién, ¿no? Tenemos puntos de un montón de colores y aquí una leyenda que además no sale ni siquiera entera. Uf, esto es un desastre. Esto no hay quien le meta mano. Entonces, le vamos a dar un poco de forma a esto. Uy, etiqueta de categoría. Ostras, esto está de categoría. Tenemos ya los nombres. Bien, ya hemos avanzado algo, pero con los colores sigue siendo confuso, ¿no? Y tenemos una leyenda ahí arriba, superior izquierda, que feísimo, ni se ve entero. Vamos a ponerlo por lo menos en media a la izquierda, que se vea aquí al menos completo, que lo suyo sería que en vez del puntito fuera el escudo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar de cero, que acabamos de abrir la gráfica. Entonces, tenemos promedio de goles esperados, promedio de goles, el puntito del Barça, el Madrid, lógicamente los que más goles esperados tienen. Nos podemos hacer una idea de cuáles son, ¿no? De los que menos. Muy sencillo. Y a partir de aquí, si os fijáis, los ejes empiezan 0,8 y 0,6, con lo cual esto no es simétrico. Si yo quisiera hacerlo simétrico y quisiera que el eje X empezara en 0,8, pues le digo, oye, el eje X empieza en 0,8, que lo quiero simétrico. Y de arriba, pues mira, llegamos hasta 2, que aquí el puntito del Madrid me lo corta y esto está muy feo, ¿no? Pues le digo de 0,8 a, mira, llega a 2,2, pues me llega a 2,2 y lo hago perfectamente simétrico. Pues mira, ahora tengo una mejor representación visual de la distribución, pero fíjate que aquí la tendencia no sale del eje simétrico, la tendencia sale aproximadamente del 1. ¿Cómo podemos ver esa tendencia? Pues nos vamos aquí y si nos vamos a línea de tendencia, y con esto sabemos cuál es la tendencia de los datos que estamos relacionando. Aparte de la línea de tendencia, ¿qué otros datos podemos rápidamente, sin complicarnos mucho la existencia, conocer? Pues tenemos línea de promedio, línea de mediana, línea de percentil. Por eso es importante tener una buena base de estadística para conocer al menos estos conceptos básicos de qué es un percentil. Es decir, si dividimos todos los rangos que tenemos de 0 a 100, este jugador está dentro del 80, ¿no? El percentil 80, pues significa que ese jugador está por encima del 80%, entre comillas, del 80% mejor de todos los datos distribuidos. Entonces hay que ir cogiendo esos conceptillos de distribución, de percentil, de promedio, de mediana, de mínimo, de tendencia, que ayudan a poder conocer cómo se comportan los datos. Está muy bien conocer el juego y por eso es muy importante hacer mucho análisis técnico-táctico y entender bien el juego, pero por otro lado está importante tener una buena base de matemática estadística básica, que tampoco es muy complicada, que se coge rápidamente, para que te ayude. Y además, en cuanto empiezas a tener esos conocimientos y a poder manejarlo y a poder ir escalando, vas a querer conocer más, vas a querer saber más, porque vas a saber que con ese poquito más vas a, pues quiero hacer esto otro, pues quiero, y ahora quiero sacarme un algoritmo para comparar jugadores y ver rendimiento. Ostras, pues hay un señor que ya ha hecho un algoritmo buenísimo que nos sirve para sacar similitudes. ¿Y cómo funciona ese algoritmo? ¿Y qué representa? ¿Y cómo se ha llegado a él? Pues todo eso es fundamental para que nos ayude a crecer como profesional. Entonces, bueno, esta básica gráfica, como os comento, es muy sencillo, como veis. Si le queremos ya ir metiendo un par más de cosillas, pues no ponerme a toquetear tanto, pues tenemos aquí, por ejemplo, eso mismo, ¿no? Pero de pases progresivos precisos y promedio de pases en el último tercio. ¿Con esto qué vemos? Pues vemos por un lado cómo progresa con el balón un equipo y por otro lado cuántos pases en el último tercio logra. Bien, es interesante, pero si más los pases en el último tercio logra, me interesa ver mm, ¿dónde está? Quiero meter, por ejemplo, pues
la cantidad de pases que entran en el área. Pues, por ejemplo, con los pases en profundidad cruzados logrados, al eje Y, y lo queremos en promedio. Pues aquí estoy viendo un poco, entre comillas, los estilos de ambos. ¿Por qué? Porque por un lado estoy viendo cómo progresa el porcentaje de pases progresivos precisos y por otro lado el promedio de pases cruzados en profundidad completado. En uno veo cómo progresa y en otro en profundidad. Un equipo que quiere progresar con el balón no suele dar balones con profundidad. Relativo. Entonces, relacionando ambas métricas, podemos sacar aquí, por ejemplo, la línea azul es la mediana, la línea roja es el percentil 25 y la línea verde es el percentil 75 dentro de esta distribución de parámetros. Si, por ejemplo, nos vamos a este mismo de suma de goles y goles esperados que estábamos viendo antes y nos vamos aquí, ¿no? Por ejemplo, de este mismo gráfico, lo vamos a ver en Tableau, por ejemplo, para echarle un vistazo a Tableau, que si no, se nos va a ir el tiempo y no vemos Tableau. Venga, este mismo. Bien, aquí en Tableau, como veis, tengo pues más o menos la misma distribución, goles y goles esperados por equipo, además le he puesto el de esto, y aquí en Tableau, como muy sencillito, con el tema de la forma, meter los escudos, que no es como en Power BI, que es bastante más complejo, ya os digo, o por el enlace URL o transformando el icono, es más coñazo meter un icono en Power BI. Aquí es muy simple, lo ponéis en forma, dentro de forma en la categoría correspondiente, ¿veis? Yo tengo aquí, por ejemplo, primera división para este ejemplo, primera red, categorías otros, etcétera, en fin, muchísimos, ¿no? Cada categoría pues tiene los escudos que toca, ¿no? Si pongo primera red, pues me salen los escudos de primera red, si pongo primera, los de España. Yo elijo cuáles son, los vinculo automáticamente y me sale. Está bonito visualmente y para redes a lo mejor es interesante, pero depende para qué, pues quizá el escudo no es lo más preciso por el tamaño que tiene, porque uno abarca más espacio que otro y quizás te pueda cambiar la percepción. Además, aquí, si le metemos otra variable, como puede ser, por ejemplo, los goles recibidos en tamaño, nos va a cambiar el escudo del tamaño a los goles recibidos por el equipo, con lo cual, mientras más grande sea el escudo, más goles recibidos tiene el equipo. Tenemos multitud de opciones para configurar el punto, como lo queremos, el tipo de visualización, qué queremos expresar con esa visualización, qué métricas queremos interrelacionar, que nos expresan esas métricas. Y como veis, pues fijaros, ¿no? La cantidad de métricas que hay para trabajar. Y estas son las métricas planas. Después, como bien decía Miguel, contextualizamos la información dentro de cada uno de los partidos, la contextualizamos con redes de pase, con diferencial de partidos, si vamos 0-0, 1-0, 1 ganando, perdiendo, de situación del campo, de contextualización de rivales, de contextualización de compañeros, de tiempo efectivo de juego, a balón parado, zonas de presión, en fin, multitud de opciones que podemos ver. Y perdón, una Sí, dime. pregunta, que es que antes se me cayó el wifi, no sé si llegó, creo que llegó tarde. En forma, en Tableau, no te sale directamente los escudos, ¿no? Los tienes que No, vincular. lo haces a través del repositorio, aquí. En Tableau lo haces a través de, aquí en esta forma, el predeterminado, tú Sí, lo metes en esta, ostras, que te tengo que compartir la, espérate. sí, lo estoy viendo, ¿eh? No, pero tengo que compartir el ordenador entero, que si Ah, no, no ves, si vale, no, no vale. ves la carpeta donde lo tengo. A ver, lo voy a abrir primero. Te tienes que ir a esta carpeta. ¿Esta clase se queda grabada? Sí, se puede entrar cuando Ah, quieras. genial, genial, porque así luego Venga. entro para mirarlo con calma. Eh, de todas formas, si quieres, luego te paso un enlace de cómo puedes incluir los escudos en Tableau. Es muy sencillo. Va, es que te juro que Eh, llevo 2 semanas con eso, en serio. aquí. Bien, yo tengo aquí, ¿veis? No sé si lo ves ahora. Sí. Yo en este caso lo tengo, este equipo, documentos, mi repositorio de Tableau, carpeta formas, Hmm. y dentro de formas creas la carpeta que tú quieras, categoría primera división, categoría primera red, categoría otros, la que sea. Aquí metes Vale. los escudos con el nombre que tú después lo quieras vincular, como en este caso los de primera, y después en Tableau te comparto Tableau.
Los bajas de internet, esos escudos, ¿no? Sí, eso en cualquier sitio que esté el PNG transparente para que se vea bonito. Vale, Y vale. después aquí en Tableau te vas a archivo, ubicación del repositorio, le dices la ubicación del repositorio, ¿ves? Eliges que es este y ya después directamente te aparece aquí en forma y dentro de forma le das a recargar formas para que actualice. Y una Sí, vez que le das a recargar forma y actualiza, ya te salen las diferentes carpetas con los escudos que has creado. Eso sí, tiene que tener un tamaño máximo que viene por ahí detallar las especificaciones. No puedes poner un vale. escudo Ya, de ya, ya. 2000 por 2000 píxeles. Pero Vale, vamos, para vale, este vale. tipo de visualizaciones, como ves, estos escudos se ven bien, se ven claros. Vale, genial. Con lo cual es sencillo en Tableau lo de los escudos. Perfecto. Pues muchas gracias. A ti, Miguel. Y bueno, un poco por ir finalizando con el tema, como veis aquí en Tableau, por ejemplo, aquí he pintado en análisis, le he dicho que me haga un diagrama de cajas, ¿vale? Cuando meto el diagrama de cajas, vemos este diagrama de cajas que es muy utilizado, el box plot, sobre todo en investigación. En fútbol no se ha estado utilizando tanto, aunque es muy interesante para ver cómo se comporta una distribución. ¿Por qué? Porque aquí en esta línea de en medio tenemos la mediana. Tenemos lo que aquí llama bigote superior, que normalmente suele ser coincidir con el percentil 75, y el bigote inferior, como aquí lo denomina, que suele coincidir con el percentil 25, y la distribución total que va de aquí a aquí, como veis. ¿Por qué viene bien esto de los box plots? Porque después, más adelante, cuando veamos y avancemos un poco más y compartamos, no sé si se ve, ¿se ve? Sí, ¿no? Pues en este caso, cuando vayamos ya a R y podamos hacer cosas de este tipo, veis estos box plots de distribución, donde tengamos la mediana, percentil 25-75 y vemos la evolución del promedio de goles esperados por liga y temporada. De la Serie A, de la rusa, de la Liga 1, de la Liga Española, de la Premier League y de la Bundesliga. Por estos son los datos que están en Understat, como veis aquí, fuente de Understat, publicado. Que después, aparte de así lo queremos de otra manera, pues lo compartimos. Le damos y le cambiamos los colores, ¿no? Por ejemplo, uy, que no lo he cogido entero. Y ahora el sistema nos lo va a generar con otros colores. Le cuesta. Uy, ahora, que no lo estaba dando yo incorrectamente. César, no me pintes en la pantalla, por favor. Así que, un momento, te vuelvo a compartir que teníamos ahí algún churretillo de nuestro querido amigo César. Entonces, un poco por no sacar todo el código y no volveros locos con el código, os voy a compartir solo la visualización y voy ejecutando diferentes visualizaciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esa evolución del promedio de ligas y temporadas, ¿no? Ya con los colores propios de cada uno de los equipos. ¿Se ve bien, Miguel? Que te veo por aquí de fondo. Te voy a tener de... Estás muteado, ¿eh? Si me estás hablando. Sí, 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 sí. No sé si Perfecto. eso lo estás haciendo con R. Sí, esto lo estoy ejecutando, son los ejercicios que me ayudaron a aprender R de nuestro queridísimo y admirado maestro Jesús Lagos, analista del Leeds United y que forma parte del cuerpo técnico de Víctor Horta, del equipo de trabajo, y que es un placer ser alumno suyo y además antiguo alumno del máster. Y estos son algunos de los ejercicios con los que él me enseñó R en su momento y que son magníficos. A mí me ha dado la vida y invito a todo aquel que quiera crecer a seguir viendo cositas porque R es una maravilla y Python también. Uy, me la ha sacado fuera de cuadro. Pero bueno, este como veis lo he cargado y está deformado, lo vamos a poner bien. Y, y bueno, son diferentes visualizaciones, lo que pasa es que lo tengo puesto brutalmente grande, para que lo podáis ver grande, y entonces me lo está deformando de lo grande que lo tengo puesto. Vamos a ponerlo un poco más pequeñito, que esto es demasiado. Entre eso y que mi pantalla es grande. En fin, eso bien ejecutado y bien cuadrado, que eso después cuadra, no os preocupéis.
vemos pues diferentes opciones de visualizaciones, ¿no? Como veis, por ejemplo, análisis de XG y puntos de la Liga Española de la temporada 2020, vinculando los expected goal a favor con respecto a los puntos y los expected goal en contra con respecto a los puntos, con la línea de tendencia y en fin, la mediana. Podemos ver en cada uno de los cuadrantes con los colores indicados, pues saber si es el equipo con muchas ocasiones y pocos puntos, si es un equipo con pocas ocasiones y muchos puntos, o si es un equipo con muchas ocasiones y muchos puntos, o con pocas ocasiones y muchos puntos, y sabemos un poco cómo está rentabilizando, lo que genera con respecto a lo que materializa, ¿no? En una gráfica así sencilla. Otras cosas que se pueden ir haciendo de visualizaciones en R. Pues como ve aquí, análisis de X y disparo realizado. Aquí, por ejemplo, he cargado solo el cuadro y, sin embargo, no me ha montado la gráfica porque lo tenía solo esa parte. Entonces, como digo, son ejercicios que tenía aquí precargados. Este, por ejemplo, diferencia de XG y goles esperados de la Liga Española temporada 2022, de la actual, la 2022-2023. Y vemos los XGO, los expected goal que ha generado, por ejemplo, Fede Valverde, que solo con 2,8 expected goal ha metido 7 goles. Tiene un diferencial de más 4,2. Una auténtica barbaridad. Si este código le cambio aquí el año y en vez de 2022 le digo que me saque la temporada pasada, como tenemos los datos de hasta 2014, fijarse qué sencillo es ahora visualizar la temporada 2021-2022. No os engañéis, que es que solo he cambiado el año de filtro, no he cambiado el año de la leyenda, ¿vale? Por eso ahí sigue apareciendo 2022, pero realmente habría que poner la leyenda correcta. Esto sería la 21-22, ¿no? Modifico además del filtro la leyenda y ahora ya nos va a salir temporada 2021-2022, ¿no? Y como veis aquí el año pasado, pues nuestro amigo Orrey Juan Miguel hizo 17 goles con solo 10,2 goles esperados, con lo cual con un diferencial de más 6,8, el que más de toda la Liga Española, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy interesante porque si tienes los datos de diferentes años, ¿no? Como estamos viendo desde 2014 hasta ahora, si me retrotraigo otro año hacia atrás, pues ahora tengo la posibilidad de ver los de la 2021, ¿no? Entonces, pues R te permite tener una cantidad de información ingente, poder trabajar con ella, relacionarla, etcétera, etcétera. Nos vamos a un año anterior. ¿Quién es el que tiene diferencia más alto? Marco Llorente, que hizo 12 goles con tan solo 4,8 goles esperados, con un diferencial positivo de más 7,2. Entonces, pues eso, ¿no? Esa es la parte interesante, tener toda la información y ya después del código y haciendo la parte que te interesa. ¿Que quiero ver esto? Pues hago esto. ¿Que quiero ver lo otro? Hago lo otro. Pero todo centralizado, automatizado y escalable. ¿Para qué? Para que eso vaya cada vez creciendo. Si, por ejemplo, aquí hacemos un análisis de métrica de la Liga Española de la temporada actual y cambiamos y ponemos por goles que el color rojo sea quien tenga un XG por 90 con una media por debajo del promedio de la liga, pero el XA de 90 es mayor que el promedio de la liga, me lo pones en rojo. Si el XG de 90 es mayor que la media del XG de promedio de la liga y las asistencias esperadas cada 90 es mayor que el promedio de la liga, me lo pones en naranja. Y de hecho lo vamos a cambiar este naranja para que haya un cuarto color y lo vamos a poner azul. Lo vamos a poner blue, lo vamos a cambiar ahora para que veáis los 4 escenarios que se están valorando. Aunque aquí ahora mismo salen todos en naranja, pero realmente esto se está programando para que salgan estos 4 escenarios. El azul, el rojo, el naranja y el verde. Y cada uno directamente ya con el color te está diciendo si estás por encima o por debajo, según en qué métrica, con respecto al promedio de la liga, siempre y cuando normalizando los datos a cada 90 minutos, que es fundamental. Es importantísimo tratar bien la información desde el inicio. No me sirve de nada comparar dos cosas que no son comparables. Primero le tengo que dar forma para que sean comparables y normalizar los datos a 90 minutos. Y así ya puedo empezar a comparar con un poco más de sentido, de criterio. Entonces, por ejemplo, en este caso, de esa forma, simplemente con los colores ya sabemos si está por encima o por debajo del promedio de la liga de los que hayan disputado 90 minutos. A eso después le podemos ir añadiendo condiciones. Pues ahora los quiero ver de tal posición. Y ahora los quiero ver que al menos tengan un 20% de los minutos disputados. Y ahora quiero ver que haya jugado al menos de los 10 últimos partidos, 8. Y ya vamos añadiendo y añadiendo y añadiendo cosas que nos interesan y que nos interesa vincular, que nos interesa relacionar, que nos interesa interconectar y que al final le da un valor añadido importantísimo, ¿no? A lo que es
la parte que nos toca a nosotros del análisis de datos. Así que bueno, me he pasado en 10 minutos del tiempo que teníamos, pero yo ya avisé que me dieran un poquito de carrete, que en una hora era imposible intentar trasladar esta pequeño acercamiento a este mundo de los datos, de la visualización y del análisis de rendimiento, como veis, muy sencillo a través de Tableau, muy sencillo a través de Power BI y también con un poco de constancia, de cariño y de entrega y de inquietud, pues puedes ir aprendiendo R, un poquito de Python, que ya te llevan a un escalón superior y te permiten realizar todo esto, pero con mucha más fluidez, ¿no? Sobre todo porque el volumen de información que tenemos es tan grande que es fundamental hacer los procesos automatizables y escalables. Y no siempre es sencillo. Yo asumo parte de la culpa por esos 10 minutos de más Nada, 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 Miguel. Un y placer muchas resolveros las gracias. consultas a todo el que queráis. No sé si hay algún otro compañero que se quiera animar y quiera hacer alguna consulta de algo. Y bueno, por último, los radares comparativos, que me gustan muchísimo y no hemos hablado de ellos. Y seguro que nos dan unos minutitos para que lo podamos ver. Así que os voy a compartir ese ejemplo que os puse antes. Eh, Comparativo de cuando me pidieron el informe únicamente de datos sin yo saber el informe técnico-táctico. Y vamos a ver, un momento por favor, es aquí. Bien. Esta es la versión reducida del informe técnico-táctico que se hizo en su momento cuando me piden consultarme sobre el fichaje que finalmente se realiza en este mercado de invierno de Sebastián Fassi. Y lo traemos de la segunda división uruguaya, un equipo de la primera ref. Entonces, uno de los primeros, de las primeras cosas que tuvimos que valorar era equiparar la segunda división uruguaya a la primera ref y ver el nivel competitivo de una y otra, en qué punto estaban, para saber después, comparando los datos de Ventin, en este caso, que es lo que voy a enseñar ahora, simplemente planos del jugador, cómo interactúan, ¿no? Entonces, se hizo un trabajo buenísimo donde pudimos, la verdad, que con muchísima información contextualizar bien el nivel de rendimiento de cada uno de los campeonatos para después ver cómo estaba rindiendo Fassi dentro de su campeonato y cómo estaba rindiendo nuestro portero dentro de nuestro campeonato, además teniendo la suerte de que nuestro portero era, en el momento de rendirlo, y no porque no lo sea ahora, sino porque estamos hablando de ese momento y todo siempre hay que verlo en ese momento, unos parámetros de los mejores del grupo 1 y de los mejores en general de la primera red, con lo cual no teníamos sencillo traer un portero que viene a suplir al que hasta ahora había sido portero suplente por una circunstancia muy curiosa, y es que el entrenador de porteros pasa a ser entrenador de porteros de un combinado nacional, y entonces esa figura queda libre y en el club confían en Ismael Falcón, que hasta ese momento había sido portero del primer equipo, con una trayectoria contrastadísima en segunda división, habiendo debutado en primera división con el Atlético de Madrid, un profesional excepcional y encima además con un amor por superarse, descubrir, investigar fantástico. Y como él ya tenía una buena experiencia y estaba formándose como entrenador de portero y estaba ya con una garantía, se le ofrece desde el club el cubrir esa plaza de entrenador de portero y se busca un portero en este mercado. Entonces no era algo que estaba planificado, se da por circunstancias, no viene de una situación anterior en la que el equipo buscara premeditadamente reforzar esa posición, con lo cual no había un trabajo de preinvestigación de estamos buscando reforzar esta posición, sino se han dado las circunstancias y ahora ya necesitamos en este mercado, sin apenas margen de maniobra, contratar a un portero de garantía cuando nuestro portero titular es uno de los mejores de la categoría. Entonces, como os comentaba, se hizo ese informe técnico-táctico, se hizo todo lo que os estoy comentando por detrás y, bueno, simplemente reflejar en la parte de venting simple de aquí esta parte general donde se cogen estos datos, por ejemplo, son de Instat, que es lo que te comentaba antes, ¿no, Miguel? Es decir, te he enseñado cosas por un lado de Wisecout, por otro lado de Understat, aquí de Instat, y porque no hemos seguido viendo cosas, sino también veríamos cosas de StatBomb, de Febref y, en fin,
Yo, incluso de esta, comentábamos antes, dashboard tan bueno que hizo Carlos de Actas, ¿no? Que lo dejó ahí público. Entonces, siempre que haya posibilidad de obtener información y valor de cualquier dato, hay que ir a por ello. Entonces, antes de que me quede sin voz, que estoy cerca, con permiso, tenemos este aspecto general donde estamos viendo el índice INSTAT, que es un índice, un parámetro subjetivo de INSTAT, pero bueno, tiros de rival, remates de rival a la puerta, goles encajados, tiros rechazados, tiros salvados porcentaje, paradas decisivas, pases, etcétera, con la gráfica y en verde el parámetro que está ligeramente superior del que está en rojo, que no significa que el que esté en rojo esté mal, simplemente que es por debajo, es una leyenda de colores. Aquí vemos una parte más de los aspectos de expected goal concedido, conversión del oponente, por gol concedido, por tiro agarrado, por tiro salvado, goles encajados, porcentaje de tiro salvado, para decisivos, tiro del rival y tiro rechazado. Aquí vemos los remates cortos, remates medios, remates largos, remates totales con respecto a los expected goal y haciendo las métricas más importantes de cada uno de los que hemos visto antes de cortos, largos, medios, cómo se desempeña balón parado, balón parado en otros aspectos, distribución de pases con el pie en juego abierto, lo que hablamos antes del open play y de pases con la mano, ¿no? A todo esto, además, le sumamos después también una contextualización de los campeonatos, que aquí voy a poner una simple eh, radar comparativo simplemente porque le hay. Efectivamente, aquí veis, tenemos a Fassi en azul y a José Perales en rojo y tenemos todos los porteros de la primera ref y de la segunda división uruguaya. Aquí, por ejemplo, estamos viendo expected goal per shot taken y aquí expected goal por goal conceded. O sea, goles esperados por tiro atrapado y goles esperados por gol concedido. Vamos viendo en otras métricas y como vemos, Fassi casi siempre está aquí, por poner algunas, ¿no? Distribución de goles concedidos por disparo atrapado. Y aquí que vemos que las distribuciones son claras por la correlación tan grande que hay entre los goles esperados que convierte el oponente contra los goles esperados por gol concedido. Entonces, bueno, pues son al final visualizaciones, como veis, sencillas que pueden servir para plasmar un montón de trabajo y hacer eso sencillo, accesible, ágil, fácil, sencillo y que impacte y que tenga el mensaje. ¿Esto qué sirve? Para trasladar esta información, pues ese es su objetivo. Y hay veces que puede parecer muy simple o que se puede hacer algo como más bonito, ¿no? Pero es que esto no es cuestión de hacer diseño gráfico y no estamos para hacer gráficas bonitas, es lo que decía al inicio. Aquí estamos para convertir el dato en información de valor, ya sea para el director deportivo y el departamento de scouting a la hora de futuros mercados, saber qué jugadores son interesantes reclutar, en qué perfiles, qué posiciones, según el planteamiento de juego del equipo, según las características que queremos cubrir, saber una vez la posición que queremos, qué perfil dentro de esa posición y dentro de esos perfiles cómo vamos a ponderar según qué aspecto del juego en función del planteamiento que nosotros tenemos y cómo vamos a querer desarrollar eso. Entonces, al final, pues son información que te va aportando, te va, digamos, cercando un poco el camino y ese camino tú lo vas a tener que ir edificando y dándole forma según la casa que queremos construir y el camino que queremos transitar. Entonces, pues es fundamental tener eso. Entonces, por un lado podemos ayudar a la dirección deportiva, departamento de scouting, y por otro lado podemos ayudar a el cuerpo técnico, entrenador, subentrenador, con análisis de informe de preparación del rival, que hemos entrado ahí, podríamos ver muchos, con... voy a buscar uno por ahí de estos de White Scout que están chulos, de los que te vienen, no voy a mirar ni... Vamos. También hay mucha información que me gustaría compartir que es confidencial y no puedo, ¿no? Pero voy a buscar por aquí uno de estos informes y lo comparto rápidamente. Esto los autogenera White Scout y tiene un montón de información que como inicio de base para empezar a ver las métricas, para descargarse esos informes y poder ver qué tienen, son muy interesantes. Pero bueno, uf, no podemos, lo vamos a tener que dejar para otro día por la hora que es. Y ya lo iremos viendo, pero bueno, creo que hemos visto unas cuantas cosillas. Todo esto lo aprenderéis en el experto
que realmente os lo recomiendo porque es muy, muy, muy completo, tanto este experto aplicado al análisis en fútbol, como los otros expertos que hay de preparación de portero, de preparación física. En fin, hay una cantidad de opciones a nivel didácticas, educativas, brutales, con unos profesionales formadísimos, una experiencia tremenda. Y bueno, sin ir más lejos, yo mismo soy estudiante del máster aplicado en Big Data, como bien ha comentado Miguel, porque aquí no se para de aprender y todo lo que uno pueda ir añadiendo a la mochila es buenísimo y es imprescindible tener ese amor propio por querer uno ser mejor profesional cada día y no conformarse nunca, por muy bien que uno pueda creer que está hecho, porque por muy bien que uno pueda creer que está hecho, seguramente haya otro compañero que lleve más tiempo, tenga más experiencia y eso mismo lo esté haciendo a otro nivel. Buscar información toda la que podáis. Hay papers de compañeros con información buenísima, como el de Bulldog de la red de pase del 2018. Hay el de paper de cosas fantásticas como el de Jordé sobre el escaneo. O sea, hay una cantidad de información brutal de investigadores, de información científica, de papers de investigación, de revistas que generan contenido sobre el dato y el análisis de datos. Es un mundo lo que tenéis a vuestra disposición, es una maravilla. Yo recuerdo cuando era pequeño tener que sacar buenas notas para que mi padre me pagara el Canal Plus y tener la posibilidad de ver el máximo partidos posibles internacionales, porque era la única forma que uno tenía de acceder a partidos que no fueran únicamente de la liga. Y a día de hoy tenemos una cantidad de recursos y de herramientas que prácticamente ya podemos ver casi cualquier partido de cualquier parte del mundo a casi un clic de distancia, ese mismo vídeo obtenerlo, a sacar el eventing con Python FC o buscar datos de eventing que haya en otro sitio, contextualizar ese eventing como hemos visto con otras herramientas, hacer visualización una vez que obtenemos información de valor sobre lo que hemos visto que está sucediendo. En fin, esto es interesantísimo, a mí me apasiona, me encanta, lo disfruto muchísimo, se me van las horas leyendo, estudiando, investigando, probando, comprobando y midiendo y os invito a que os unáis a este maravilloso mundo, que en Sport Data Campus tenéis un catálogo formativo fantástico y excepcional y que nada, que espero que aquí os voy a compartir además, si os interesa, para el experto universitario en Big Data aplicado, que realmente aquí lo que veremos y como os estaba comentando anteriormente, que una vez finalizado el experto, pues tendrás la posibilidad de desarrollar el modelo de juego propio, apoyado, como hemos visto, en herramientas de eventing, como hemos estado comprobando. Podréis aprender a interconectar diferentes fuentes de datos, como hemos visto con Tableau, Power BI, que nos van a ayudar a hacer un mejor análisis del juego, a valoración de los jugadores. Podrás aprender eso, a utilizar filtros y parámetros, que no hemos parado en la parte de los filtros, pero bueno, podremos haber visto esos aspectos goal o cogiendo los datos de los jugadores, filtrar, pues, sácame los laterales derechos que tengan más de un 20% de minutos de competición y que en estos parámetros, que son los que a mí me interesan medir para este perfil de juego y para este rol, eh, y lo sacamos. Entonces, los filtros son interesantísimos, son fundamentales para acercar el estudio del dato a lo que queremos obtener. Nos va a permitir eso, detectar talento, el realizar esas comparativas, a través de eso, como hemos visto, radares comparativos que son muy interesantes, el ver cómo trabajar esos radares, ¿no? Porque uno al inicio lo quiere meter todo en el radar y llega un momento en el que te das cuenta que a partir de X parámetros no es eficiente, la información no se traslada de la misma manera. Y entonces, pues bueno, iréis aprendiendo eso, cómo trabajar las visualizaciones, cómo construirla, cómo relacionarla y al final te va a permitir hacer un informe completo y estructurado basado en Big Data y además contextualizando, como hemos visto, con herramientas de videoanálisis. Con lo cual os animo a que os matriculéis, a que decidáis a participar en este experto y a disfrutarlo, que como veis, como el compañero Miguel, el compañero del máster, es maravilloso el poder disfrutar de tener tan cerca esta oferta formativa tan profesional y, bueno, teniendo esos profesionales que hay en el elenco del profesorado, como estamos viendo, de clubes top, de primerísimo nivel y con una experiencia más que contrastada, ¿no? Así que, bueno, os animo a que os matriculéis. Si tenéis y estáis interesados, os voy a dejar aquí por último los datos de contacto por si queréis contactar.
en la última pantalla este teléfono de Miguelo, o me podéis escribir por redes, por privado, ya os paso en contacto con los compañeros que llevan las cuestiones pertinentes. Y ya os digo, tanto en la web de ellos como por correo electrónico en info@sportdatacampus.com, como a través del teléfono del 626 60 50 73, y los compañeros facilitan la información. Si alguno quiere el dossier del experto, que me escriba y se lo envío, o si tiene cualquier otra duda, pues bueno, aquí estamos para echar una mano y echando un cable entre compañeros. Y nada, que un placer haber compartido este espacio con vosotros. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta antes de finalizar, y si no, damos por finalizado esto. Vamos a dejar unos segundos por si alguien se atreve. Bueno, pues nada, como no hay ningún valiente, muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias también a los que os habéis apuntado y lo vais a ver en diferido. Y nada, aquí estamos, cualquier cosa estamos en contacto, y esperemos que nos vayamos viendo pronto por las aulas, y disfrutéis de esta maravillosa experiencia que es formarte en Sport Data Campus. Así que nada, muchísimas gracias por este espacio y buenas tardes a todos.